Bienvenidos chicos a esta nueva presentación. Vamos a continuar con el capítulo de factorización y el día de hoy vamos a abordar los métodos de factorización, empezando por el método del factor común, que consiste en encontrar ese factor que está contenido en todos los términos de la expresión algebraica que queremos factorizar para extraerlo fuera de la expresión. En este primer ejemplo que te estamos presentando tiene tres términos y en esos tres términos tenemos un factor común inmerso en esos tres términos, valga la redundancia. ¿Cuál es ese factor común que está incluido en los tres términos de esta expresión, de este polinomio? Para ayudarte a entender cuál es ese factor común, tienes que fijarte en las diferentes variables que tiene el polinomio y buscar aquella que tenga el menor exponente. Por ejemplo, mira tú, para la variable x, ¿ya? Para la variable x, tenemos x al cuadrado en el primer término, x a la cuarta en el segundo término y x a la quinta en el tercer término. O sea, el que tiene menor exponente sería el x al cuadrado. Escribimos x al cuadrado con su coeficiente 3, pero en el segundo término no tenemos x al cuadrado. Tenemos menos 8x a la cuarta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el x al cuadrado está contenido dentro de ese x a la cuarta. Y lo vamos a ver cuando nosotros lo descompongamos como x al cuadrado por x al cuadrado. Con la práctica, esta descomposición la vas a hacer mentalmente. Y en el tercer término tenemos el x a la 5, que lo descomponemos en x al cuadrado por x al cubo. Ya de manera análoga vamos a hacerlo con la variable y. Tenemos y a la 5 en el primero, y a la 4 en el segundo, y a la 8 en el tercero. Entonces vemos que el que es menor exponente es el y a la cuarta. Entonces ese va a ser nuestro común. Entonces ese y a la 5 que tenemos en el primer término lo vamos a descomponer en y a la 4 por y. En el segundo término ya tenemos el y a la 4, no hay que descomponer. Y en el tercero sí tendría que descomponer en y a la 4 por y a la 4. Finalmente, para la variable z, la variable que tiene menor exponente sería z al cubo, z elevado a la 3. Entonces, el z a la 7 del primer término se va a descomponer en z al cubo, que es el común, por z a la cuarta. Y el z a la 6 del segundo término se va a descomponer en z al cubo por z al cubo. Finalmente, tenemos el z al cubo en el tercero. Entonces, vamos a resaltar pues los factores comunes. El y cuadrado, ¿qué más tenemos? El x al cuadrado, perdón. El y a la cuarta y el z al cubo. Esos son los factores comunes. En los tres términos aparecen, como tú los puedes estar observando ahí, que lo estoy aprovechando de resaltar. Esos son los factores o el factor común que nosotros vamos a factorizar. Extraemos en una parte, al inicio de la expresión, el factor común. Abrimos un paréntesis o un corchete y dentro de él vamos a dejar lo que estaría quedando de la expresión. Por ejemplo, en el primer término estaría quedando el 3 que multiplicaría al y y que multiplicaría al z a la cuarta. Y del segundo término nos estaría quedando el menos 8 por el x al cuadrado por el z al cubo. Y finalmente, del tercer término nos quedaría el x al cubo por el y a la cuarta. Y de esta manera estaríamos aplicando el método del factor común en este primer ejemplo. Bien chicos, para ir perfeccionándonos en esta técnica, tenemos un segundo ejemplo que estaremos compartiendo contigo. Bien chicos, en este segundo ejemplo, tú te vas a dar cuenta que no solamente tendremos factor común en las variables, sino también vamos a tener factor común en los coeficientes, ¿correcto? Fíjate tú, por favor, préstame mucha atención. Tendríamos, por ejemplo, en el caso del 2,
sería 2 por 1, ¿sí? En el caso del x a la cuarta, está presente en los tres términos por el y al cubo. Listo. En el segundo término, el 6 lo vamos a descomponer en 2 por 3, el x a la cuarta por el z al cuadrado. Y finalmente, en el tercer término, el 4 lo descompondremos en 2 por 2, por el x a la cuarta. Entonces, ¿cuál sería el factor común? El factor común que está presente en los tres términos sería el 2 y el x a la cuarta. Fíjate tú, lo estoy resaltando, ¿ya? El 2 y el x a la cuarta. Entonces, de manera inmediata, nosotros vamos a factorizar ese factor común, que es el 2 por el x a la cuarta. Abrimos el paréntesis y ¿qué nos quedaría? Del primer término nos quedaría 1 por y al cubo. Bueno, 1 por y al cubo es y al cubo. Del segundo término nos estaría quedando 3 por el z cuadrado, o sea 3z cuadrado. Y del tercer término nos quedaría el 2. Y de esa manera habremos factorizado esta expresión q por el método del factor común. Bien, chicos, espero haberte ayudado con estos dos ejemplos acerca del método más simple, más sencillo, que es el método del factor común. Pero no por ser sencillo, deja de ser importante, ¿correcto? Bien, chicos, nos estamos viendo en el próximo video donde abordaremos otro método de factorización. ¡Nos vemos!